Hola a todos y bienvenidos un dúa mu a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúa maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, un tema que ha generado debate, pasiu superíndice 3n y muchísimas preguntas ande y querem bursin. ¿Su relación superíndice 3n fue real o puro marketing? ¿Son el uno para el otro o simplemente personajes interpretados a la perfección superíndice 3n? Vamos a desentrar más menos a este misterio juntos. Pero antes de que nos adentremos en el mundo de Sencalcapimi y en la posible realidad de True S de las CU Maras, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustan este tipo de vídeos, si disfrutan de los chismes sobre celebridades turcas, de las teorías conspirativas y de los análisis profundos de las relaciones amorosas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante para ustedes. Y ahora vamos al grano. Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Dos nombres que se volvieron sinu superíndice 3 nimos de amor, pasiu superíndice 3n y para muchos, la pareja perfecta. Su química en la pantalla era innegable. En Sencalcapimi nos regalaron momentos inolvidables, miradas que traspasaban la pantalla y una historia de amor que nos tuvo enganchados a todos. Pero, ¿era todo actuación superíndice 3n? ¿O agua algo mu sayu de los guiones y las CU Maras? La verdad es que cuando se estrenó superíndice 3 en Calcapimi, la especulación superíndice 3n sobre su posible romance no tardó superíndice 3 en surgir. Las redes sociales se llenaron de comentarios, fotos y vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Y es que era difícil no dejarse llevar por la magia que transmitían. Parecua que eran la pareja ideal, tanto en la ficción superíndice 3n como en la vida real. El fenus superíndice 3 meno anker, como cariñosamente los llamaban los fans, se propagó superíndice 3 a una velocidad vertiginosa, cruzando fronteras y uniendo a personas de diferentes culturas en torno a una misma obsesión superíndice 3n, presenciar el nacimiento de un amor de película. Los foros de discusión superíndice 3n arduan con debates sobre si esa chispa que veíamos en pantalla era genuina o fruto de una interpretación superíndice 3n magistral. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a analizar cada detalle de su interacción superíndice 3n, desde el lenguaje corporal hasta el tono de voz. Incluso algunos fans se convirtieron en autocopyrighticos detectives, buscando pistas ocultas en las entrevistas y publicaciones en redes sociales que pudieran confirmar sus sospechas. Y luego llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3n. Después copyright S de meses de rumores y especulaciones, Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3n. La bomba explotó superíndice 3 en las redes sociales. Los fans enloquecieron, celebrando el amor que había nacido en el set de grabación superíndice 3n. Fotos de sus vacaciones, de sus salidas juntos, de sus momentos íntimos inundaron internet. Parecua un cuento de hadas hecho realidad. La confirmación superíndice 3n oficial fue un verdadero regalo para los seguidores de Anker. De repente todas las teorías y especulaciones se hicieron realidad. Las redes sociales se convirtieron en un torbellino de felicitaciones, mensajes de amor y montajes de fotos y vídeos celebrando la unión superíndice 3n de la pareja. Revistas del corazón superíndice 3n y programas de televisión superíndice 3n de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, elevando a Ande y Kerem al estatus de superestrellas internacionales. Su relación superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en un autocopyright tico fenus superíndice 3 meno medio tico, un ejemplo de que el amor puede florecer en los lugares inesperados, incluso en el set de grabación superíndice 3n de una serie de televisión superíndice 3n. Cada aparición superíndice 3n pública de la pareja era un autocopyright tico acontecimiento, generando una expectación superíndice 3n comparable a la de la realeza. Sus looks eran analizados al detalle, sus gestos eran imitados y sus palabras eran interpretadas como verdaderos mensajes de amor. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Después copyright S de un tiempo, la noticia de su ruptura sacudió superíndice 3 al mundo del espectáculo. Otro golpe duro para los fans. Copyright agua pasado. Copyright ha provocado la separación superíndice 3n de la pareja que parecua destinada a estar junta para siempre. El impacto de la ruptura fue devastador para los fans de Anker.
De repente el cuento de hadas se había desmoronado, dejando a su paso una profunda sensación superíndice 3n de decepción superíndice 3n y tristeza. Las redes sociales, que antes eran un hervidero de amor y felicitaciones, se inundaron de mensajes de incredulidad, lugrimas virtuales y preguntas sin respuesta. Los foros de discusión superíndice 3n se convirtieron en campos de batalla, donde los fans intentaban encontrar una explicación superíndice 3n u superíndice 3 jica a lo que había sucedido. Se revivieron antiguas entrevistas, se analizaron fotos y vídeos en busca de más menos sales de crisis, y se crearon teorías de conspiración superíndice 3n dignas de una novela de espuas. La noticia de la ruptura no solo afectó superíndice 3 a los fans de la pareja, sino que también Copyright N tuvo un impacto significativo en la industria del entretenimiento. Revistas y programas de televisión superíndice 3n se apresuraron a cubrir la noticia, ofreciendo diferentes perspectivas y tratando de desentrar más menos los motivos de la separación superíndice 3n. La ruptura de Ande y Kerem se convirtió superíndice 3 en un autocopyright tico culebru superíndice 3n medio tico, alimentando la curiosidad del público y generando un sinfín de rumores y especulaciones. Ahí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Porque, seamos sinceros, nadie sabe a ciencia cierta que copyright ocurrió superíndice 3. Solo Ande y Kerem conocen la verdad de True S de su relación superíndice 3n y su posterior ruptura. Pero como nos encanta teorizar, vamos a analizar algunas de las posibles razones que pudieron haber contribuido a su separación superíndice 3n. Una de las teorías más populares es que su relación superíndice 3n fue, en gran parte, una estrategia de marketing para impulsar la serie. No estoy diciendo que no hubiera sentimientos reales entre ellos, pero es innegable que su romance ayudó superíndice 3 a generar a UNMU, ese interu copyright, ese en Sencalcapimi. Las revistas, los programas de televisión superíndice 3n y las redes sociales no dejaban de hablar de ellos. Y eso, obviamente, beneficiaba a la serie. La teoría del marketing es una de las recurrentes en el mundo del espectáculo. No es raro que las productoras y los representantes de los artistas utilicen las relaciones amorosas como una herramienta para generar expectación superíndice 3n y promocionar sus proyectos. En el caso de Ande y Kerem, es innegable que su romance coincidió superíndice 3 con el momento de mayor auge de Sencalcapimi. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. La pregunta que surge es si esa fama fue el resultado de un amor genuino o de una estrategia cuidadosamente planificada. Algunos argumentan que la química entre Ande y Kerem era demasiado evidente como para ser falsa. Otros, en cambio, sostienen que ambos son actores profesionales y que, por lo tanto, son capaces de interpretar cualquier papel a la perfección superíndice 3n, incluso el de enamorados. En cualquier caso, es innegable que la relación superíndice 3n de Ande y Kerem fue un factor clave en el con diéresis copyright sito de Sencalcapimi, independientemente de si fue real o no. Otra teoría apunta a las presiones de la fama. Ser una pareja tan medio utica no es fácil. Constantemente bajo el escrutinio público, sus vidas privadas son invadidas y cualquier pequeño más menos o error o discusión superíndice 3n se convierte en noticia. Esa presión superíndice 3n constante puede ser muy difícil de manejar y puede afectar negativamente a una relación superíndice 3n. La presión superíndice 3n medio utica es un factor que puede destruir cualquier relación superíndice 3n, incluso las su superíndice 3 lidas. Cuando una pareja se convierte en el centro de atención superíndice 3n de los medios de comunicación superíndice 3n, cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, cada una de sus palabras es interpretada y cada uno de sus errores es amplificado. La falta de privacidad, los rumores infundados y las críticas constantes pueden generar un ambiente de tensión superíndice 3n y desconfianza que termina por desgastar la relación superíndice 3n. En el caso de Ande y Kerem, ambos eran superíndice 3 benes y relativamente nuevos en la fama. De repente se vieron catapultados a un mundo de alfombras rojas, entrevistas y paparazzi. La presión superíndice 3n de mantener una imagen perfecta ante el público, de cumplir con las expectativas de sus fans y de lidiar con los constantes rumores sobre su vida privada pudo haber sido demasiado para ellos. Es posible que la relación superíndice 3n se haya convertido en una carga, en lugar de una fuente de apoyo y felicidad. También Copyright N se ha hablado de diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus planes de futuro.
A pesar de la química que tenuan en la pantalla, puede que en la vida real, sus caminos simplemente no estuvieran destinados a seguir juntos. A veces, por mucho que queramos que una relación superíndice 3n funcione, las cosas simplemente no se dan. La compatibilidad es un factor fundamental en cualquier relación superíndice 3n amorosa. Dos personas pueden sentirse atraídas físicamente y tener una gran química en la pantalla, pero si sus personalidades son incompatibles o si sus planes de futuro no coinciden, la relación superíndice 3n es destinada al fracaso. Es posible que Andy y Kerem, a pesar de su evidente atracción superíndice 3n, hayan descubierto que sus valores, sus intereses y sus objetivos en la vida eran demasiado diferentes. Tal vez uno de los dos quiere formar una familia y el otro prefiere centrarse en su carrera. O tal vez simplemente sus personalidades chocaban y las discusiones eran cada vez más frecuentes. En cualquier caso, es importante recordar que cada persona es diferente y que no siempre es posible encontrar a alguien que sea compatible con nosotros al 100%. A veces es mejor aceptar que una relación superíndice 3n ha llegado a su fin y seguir adelante, en lugar de aferrarse a algo que ya no funciona. Y por supuesto, también copyright n existe la posibilidad de que simplemente se haya acabado el amor. Las relaciones evolucionan, las personas cambian y a veces, el sentimiento que una vez unió superíndice 3 a dos personas simplemente desaparece. Es triste, pero es una realidad que muchas parejas enfrentan. El amor es un sentimiento complejo y cambiante. Lo que hoy nos parece irresistible, más menos Ana puede dejarnos indiferentes. Las relaciones evolucionan con el tiempo y a veces, las personas cambian y se alejan. Es posible que Andy y Kerem se hayan enamorado apasionadamente en el set de grabación superíndice 3n, pero que con el tiempo, ese sentimiento se haya desvanecido. Tal vez la rutina, la distancia o simplemente el paso del tiempo hayan hecho mella en la relación superíndice 3n. Es importante recordar que el amor no es eterno y que no siempre es posible mantener la llama encendida para siempre. A veces es necesario aceptar que una relación superíndice 3n ha llegado a su fin y permitir que cada uno siga su propio camino. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿fue todo marketing? Creo que la respuesta es un poco compleja que un simple sí o no. Como dije antes, es probable que el romance haya tenido un componente de marketing, pero también copyright n creo que hubo sentimientos reales entre Andy y Kerem. Su química en la pantalla era demasiado intensa para ser puramente actuación superíndice 3n. Y las fotos y vídeos de su relación superíndice 3n parecen mostrar una conexión superíndice 3n genuina. Lo que su creo es que la presión superíndice 3n medio tica y las expectativas del público pudieron haber jugado un papel importante en su ruptura. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una relación superíndice 3n cuando millones de personas opinando sobre cada uno de sus movimientos. Es una presión superíndice 3n enorme que pocas parejas pueden soportar. Ahora bien, independientemente de si su relación superíndice 3n fue ese marketing que amor, o viceversa, lo que es innegable es que Andy y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron creer en el amor verdadero, nos hicieron más menos con un final feliz, y nos entretuvieron con su talento y su carisma. Y eso al final del día, es lo que importa. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Ustedes copyright creen? ¿Fue la relación superíndice 3n de Andy y Kerem puro marketing, amor verdadero o una combinación superíndice 3n de ambos? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y debatir sobre este tema. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que respeto todas las opiniones. Lo importante es que nos divirtamos y que disfrutemos de este tipo de contenido. En resumen, hemos explorado la relación superíndice 3n entre Andy Rafael y Kerem Bürsin, analizando las diferentes teorías que rodean su romance y posterior ruptura. Hemos considerado la posibilidad de que su relación superíndice 3n haya sido, en parte, una estrategia de marketing, pero también copyright n hemos reconocido la existencia de sentimientos reales entre ellos. Hemos hablado sobre las presiones de la fama y las posibles diferencias irreconciliables que pudieron haber contribuido a su separación superíndice 3n. Y sobre todo, hemos recordado los momentos inolvidables que nos regalaron como pareja. Hemos hablado sobre el poder del fenus superíndice 3-anker, el impacto de la confirmación superíndice 3n de su relación superíndice 3n y la desolación superíndice 3n que provocó superíndice 3 su ruptura. Hemos analizado la teoría del marketing,
la presión superíndice 3 n medio tica, las diferencias irreconciliables y la posibilidad de que simplemente se haya acabado el amor. En definitiva, hemos intentado desentrar más menos el misterio de True S de una de las relaciones mu S medio ticas de los últimos tiempos. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir mis pensamientos con ustedes y leer sus comentarios. Ahora, como siempre, los invito a que me dejen sus comentarios abajo sobre este tema. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Keren volveru a estar juntos al buen dúa? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin definitivo? Quiero saber sus teorías. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchos besos y abrazos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima.